Hay un tema que queremos estudiar em, y que es la pregunta cómo comparar distintos esquemas de diversidad. Porque tenemos ahora las probabilidades de outage y efectivamente en términos de outage em, podemos comparar, dado un cierto outage deseado, cuál es el margen de razón señal a ruido que cada esquema de diversidad con cierta cantidad de antenas puede entregar, o cuánta cantidad de antenas necesito con cada sistema esquema de diversidad para lograr un cierto margen o un cierto outage. Pero también hay otras formas de comparar. Entonces queremos hablar un poquito de eso. Y una de ellas es lo que se conoce como la ganancia de diversidad. Esto en inglés recibe el nombre de array gain. Entonces nos interesa estudiar cómo comparar distintos esquemas de diversidad. Tal vez la primera forma y más simple, la forma más simple, tal vez es comparar razones señal a ruido. Comparar la SNR en la salida del combinador. Y compararla con respecto a una base común, es decir, comparar la salida del combinador con la razón señal a ruido media de la entrada. Es decir, con respecto a un gamma barra minúscula en la entrada del combinador, cuánto mejoró el gamma barra mayúscula en la salida. Es decir, definimos una ganancia G sub A, esa es la ganancia de arreglo. Acá en el título escribí diversidad, pero en realidad debí haber escrito ganancia de arreglo. Como el cociente entre gamma barra y gamma mayúscula barra y gamma minúscula barra, y esto es lo que definimos como la ganancia de arreglo. Y si es que nos planteamos esta ganancia en el caso de MRC, para MRC habíamos visto que la razón señal a ruido media en la salida, gamma barra, es igual a NR veces la cantidad de antenas receptoras por la razón señal a ruido media en la entrada. Entonces se desprende de ahí inmediatamente, directamente, que la ganancia de arreglo, y aquí voy a ponerle entre paréntesis supra MRC,
es simplemente el número de antenas receptoras. Es decir, por cada antena receptora adicional, en un esquema de diversidad MRC, hay una pequeña ganancia de razón señal a ruido media. En el caso de EGC, Equal Gain Combining, la razón señal a ruido media en la salida, que es el valor esperado de gamma, esto se puede calcular y es igual a gamma barra por 1 más NR menos 1 multiplicado por pi cuartos. Es decir, la ganancia de arreglo de EGC es 1 más NR menos 1 por pi cuartos. Ahora, si es que miran y comparan con MRC, y esa es la gracia de usar ganancias de arreglo definidas de esta forma, permite hacer una comparación objetiva. Permite directamente decir, bueno, mira, uno versus el otro, cuánto amplifica, y con eso me refiero cuánto es este factor, cuánto se amplifica la razón señal a ruido en la entrada. ¿Sí? Entonces, si miramos acá, tenemos este factor pi cuarto, si queremos ser bien gruesos y aproximados, es del orden de 3/4. Orden de magnitud. Y en el caso de MRC, el valor es 1. En MRC, cada antena adicional, acá, cada antena adicional generaba que la ganancia arreglo crezca en una unidad. Y acá, cada antena adicional a partir de la segunda hace que la razón señal a ruido en la salida crezca por 3/4. Un poquito menos. Pero es un crecimiento lineal, o sea, cada nueva antena de EGC aporta el mismo 3/4 que la antena anterior. Y si vamos ahora al caso de selección pura, para selección pura, entre paréntesis SEL. En selección pura habíamos visto que la probabilidad de outage viene dada por esta expresión de acá. La probabilidad de que la razón señal a ruido sea menor que un cierto nivel. Y para determinar gamma barra, la razón señal a ruido media en la salida del combinador, lo que tenemos que hacer es integrar, ¿no es cierto?, sobre la función de distribución de probabilidad de selección pura. Así que vamos a derivar esta expresión para determinar la distribución de probabilidad de selección pura y con eso después calcular el valor esperado. Entonces lo que se hace es de gamma 0 de la función de acumulación de probabilidad subcel de gamma 0, y eso da
NR partido por gamma barra multiplicado por 1 menos E elevado a menos gamma 0 partido por gamma barra. Todo eso elevado a NR menos 1 ahí. Y todo eso multiplicado por E elevado a menos gamma 0 partido por gamma barra. Y esto es lo que vamos a definir como P sub gamma de selección pura. Que es la función de densidad de probabilidad de selección pura, donde en realidad este gamma 0 ahora es lo mismo que gamma, ¿no es cierto? La razón se la ruido en la salida. Esto es, ¿no es cierto?, el clásico tema con las variables aquí a la izquierda. Esto era función de gamma 0 y se deriva con respecto a gamma 0, pero después gamma 0 es la variable aleatoria propiamente tal, la variable libre de la densidad de probabilidad. Y esto corresponde a la distribución de probabilidad de selección pura en arroba at la salida del combinador. Y después, bueno, gamma barra viene dado por el valor esperado de gamma 0. Es la integral de 0 a infinito por todo el dominio en el cual se puede mover gamma 0, de gamma 0 por la función densidad de probabilidad de S gamma 0 de gamma 0. Y aquí hay un trabajo que se puede hacer y se llega a gamma barra por la suma de R igual a 1 hasta NR de 1 partido por R. Y esto es bien interesante porque lo que revela inmediatamente es que esto de acá es la ganancia de arreglo y que la ganancia de arreglo tiene crecimientos decrecientes con cada antena adicional, ¿sí? Entonces, con ello, la ganancia de arreglo de selección pura es igual a la suma de R igual 1 hasta NR de 1 partido por R. Y esto revela que cada rama adicional rinde menos que las ramas anteriores. Entonces aquí hay rendimientos decrecientes con NR. Y eso es algo distinto a las combinaciones por ganancias iguales o MRC. En esas otras, cada antena adicional sigue rindiendo igual como una antena anterior. Acá, después de 10 antenas, ya los rendimientos son realmente muy marginales. Y con ello, entonces podemos comparar en términos de
ganancia de arreglo, comparando la ganancia de arreglo de selección pura es menor que la ganancia de arreglo de eje C, y esta a su vez es menor que la ganancia de arreglo de MRC. Y si miramos la complejidad de implementación, y esto ya lo comenté algunas veces, MRC tiene que estimar una fase y una ganancia y una magnitud. Eje C solo tiene que estimar la fase. Y finalmente, selección pura solo tiene que mirar cuál es el mejor y escogerlo, que es aún más simple. Entonces, la complejidad de selección pura también es menor que la complejidad de eje C, y esta también es menor que la complejidad de MRC. Entonces, en lenguaje coloquial, obtienes lo que pagas. Si uno está dispuesto a invertir en un sistema un poquito más caro, más costoso, más complejo, entonces también se obtiene mayor ganancia, y viceversa. Si uno quiere ir por una solución un poquito más simple, entonces también hay que sacrificar un poquito de ganancia. Y todo esto se presenta gráficamente acá en esta figura que viene del texto de Jakub, como la mayoría de las figuras de este módulo, donde se muestra número de antenas. Este es nuestro NR, aquí, este es nuestro NR, y aquí tenemos en las abscisas tenemos esencialmente siempre nuestro gamma barra partido por gamma barra, mayúscula dividido por minúscula, es decir, ganancia de arreglo, tal como la hemos definido. Jakub aquí abajo lo llama razón señal ruido media, mean SNR, pero en realidad de lo que está hablando es de ganancia de arreglo. Y lo compara acá con una rama. Entonces, por eso tenemos aquí el caso de una rama, es el caso base, que tiene no ganancia 0, sino que en decibeles, ¿no es cierto?, es factor 1. Factor 1 real, ganancia 0 en decibeles, factor 1 real. Y con respecto a eso, MRC tiene los mayores rendimientos. Yo personalmente preferiría este gráfico traspuesto, ¿no es cierto?, donde NR va en las abscisas y la ganancia de arreglo en las ordenadas. Entonces, en definitiva, la pendiente es lo que va dando la ganancia marginal, y aquí en este caso la pendiente es 1, y en el caso de eje C la pendiente es 3/4 o 4/3, ¿no es cierto?, en esta forma traspuesta de presentar la figura. Y aquí lo que se muestra en selección pura son los rendimientos decrecientes, que nuevamente si uno transpone esta figura lo que tendría es una figura que va rindiendo cada vez menos. Esto nada más así gráficamente en forma comparativa. Esa es una primera forma una segunda tal vez forma de comparar esquemas de diversidad. La primera forma era la probabilidad de outage, ahora tenemos la probabilidad, la ganancia de arreglo, y queda
una tercera forma que la vamos a ver enseguida en la cápsula que viene.